Si estáis pensando en crear algún tipo de análisis de influencia con vuestra cartografía, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo construir polígonos de Thyssen que veréis que tienen una cualidad matemática específica y que nos permiten generar zonas de influencia en torno a puntos. Para eso lo que necesitamos es una capa de puntos, que es esta que tengo aquí, y que en mi caso está representando puntos de sondeos. La poligonación de Thyssen viene bastante bien para temas climáticos o temas hidrológicos, y lo que nos va a permitir es disponer de una nube de puntos y generar una serie de polígonos en torno a esos puntos, y estos polígonos van a englobar únicamente a un punto y conseguiremos que la distancia desde este punto hasta uno de los lados de este polígono sea igual que la distancia desde ese lado a uno de los puntos que están de forma próxima, es decir, que están al lado. Ahora cuando veamos la representación lo vamos a entender un poquito mejor. Y para poder crear estos polígonos de Thyssen, como os digo, se necesitan capas de puntos. No podemos utilizar capas de polígonos, ni de líneas, ni píxel. Si queremos utilizar este tipo de elementos, lo que podemos hacer es transformar los elementos a puntos, por ejemplo, generando un centroide. Y una vez que tenemos nuestra capa de puntos, pues podemos recurrir a la herramienta de creación de polígonos de Thyssen, que se encuentra dentro de las herramientas de ArcToolbox. Y para eso tenemos que irnos a las herramientas de análisis de proximidad. Dentro de las herramientas de análisis de proximidad tenemos la herramienta específica de creación de polígonos de Thyssen. Y ahora, como vais a ver, es una herramienta bastante sencilla que no hay que introducirle mucha información. Cuando la ejecutamos, lo primero que nos va a solicitar es nuestra capa de puntos. Acordaros que no podemos introducir ninguna otra capa que no sea de puntos. Así que introduzco mi capa de sondeos y deberé de darle una ruta y un nombre a mi capa de polígonos de salida. Le voy a denominar, por ejemplo, polígonos Thyssen. Y adicionalmente, esta herramienta nos permite transferir la información que hay en las tablas de atributos de nuestra capa de puntos para poder pasarla a la tabla de atributos de polígonos. La herramienta nos permite realizar dos tipos de transferencia, una en la que se transfiere únicamente el campo fit y otra en la que podemos transferir todos los campos. Y así vamos a conseguir siempre tener una referencia dentro de cada polígono de la información que proviene de nuestra capa de puntos. Yo siempre selecciono la opción de todos los campos y así están disponibles dentro de mi capa de polígonos. Aceptamos y automáticamente vemos que se nos generan nuestras capas o nuestra capa de polígonos. Si yo me acerco a uno de estos polígonos, voy a ver que dentro de cada polígono únicamente hay un punto. Y como os decía al principio, la regla matemática es que siempre la distancia que existe entre uno de estos puntos y los lados de ese polígono va a ser exactamente igual a la distancia que hay entre el punto más cercano y esa línea o ese límite de polígono. Aquí podemos ver algo parecido. La distancia que hay entre este punto y esta línea viene a ser la misma que hay entre este punto y esta línea. Si nos centramos un poquito más en este otro caso, volvemos a encontrarnos con la misma situación. La distancia que hay entre este punto y los lados de nuestro polígono es la misma que hay entre este punto y los lados de este polígono. Algo sencillito y que podéis practicar para generar zonas de influencia cuando tenéis capas de puntos. Nos vemos en el próximo capastículo.